¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, es el turno ahora de la tragedia. Vamos a hablar de la figura de Séneca, en realidad, porque de, dentro del subgénero trágico, hablo de subgénero porque tanto la tragedia como la comedia forman parte del género dramático, ¿no? Sobre esto Aristóteles en la Poética hace una clara distinción entre estos dos géneros dramáticos. Después lo vamos a ver a eso. Eh, Sea como fuere, la tragedia en Roma, eh, si bien tiene algunos de los antecedentes durante la República, eh, se ha conservado muy poco. Del único autor del que tenemos eh, tragedias enteras conservadas es Séneca. Pero para eso tenemos que corrernos en el tiempo para llegar al periodo imperial, ¿sí? Y en particular al periodo neroniano. Si hacemos una línea del tiempo para recordar un poco dónde estábamos parados, la podemos improvisar aquí. Ustedes recordarán que nosotros tomábamos, de acuerdo con ese primer libro de Ab Urbe Condita de Tito Livio, tomábamos el 509 como la fecha de inicio del periodo republicano después de la expulsión del último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio. Desde el 509 hasta el 27, que es el año en el cual el Senado le otorga a Augusto el título justamente de Augusto, porque hasta entonces él era Octaviano, el hijo adoptivo de Julio César, hasta esa fecha nosotros podemos hablar de república, no, insisto, como nosotros pensamos la república. ¿Sí? La república pensada, o aunque sea teorizada por Cicerón, en ese sentido de res pública, hasta el 27, porque ahí se inicia un periodo muy particular de la historia romana que tiene que ver con la figura de Augusto y lo que se conoce como el Principado de Augusto. Si ustedes recuerdan las primeras clases vinculadas con los procesos históricos que atravesaron la Roma antigua, nosotros hicimos una periodización en este sentido. Este periodo tan particular de Augusto, llamado Principado porque entre sus títulos él es el Princeps Senatus, de ahí la idea de Principado. A partir de este periodo, y ya muerto Augusto en el 14, quien lo sucede y da inicio ahora sí con el imperio propiamente dicho, y digo propiamente dicho porque política imperial en Roma hay desde la República cuanto menos, pero una forma eh, institucionalizada de imperio recién a partir del 14. Lo de Augusto, en realidad, algunos lo pueden encontrar en algunos manuales de historia como el primer emperador romano. Es inexacto justamente por toda esta construcción discursiva en torno a la figura del princeps. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de Imperio Romano a partir entonces de Tiberio, a esto me refiero. Con Tiberio se inicia el imperio, pero Tiberio es el hijo adoptivo de Augusto, de modo tal que sigue el linaje, ¿sí?, de la gens Iulia, linaje que dentro de el periodo imperial lo vamos a conocer con el nombre de la dinastía Julio-Claudiana. Esta dinastía Julio-Claudiana comprende 4 emperadores en particular, una vez que empieza el imperio me refiero, Tiberio, ¿sí?, hasta el 37, un par de años hasta el 41 va a estar Calígula, ¿sí? Eh, Después Claudio, entre el 41 y el 54, que muere envenenado, y entonces asume Nerón, el famoso Nerón. Todos estos son bastante conocidos por la cantidad de intrigas palaciegas y demás, una cantidad de películas, ¿no? Entonces, eso algo habrán escuchado, me imagino. Nerón, varios años en el poder hasta el 68. Digo que hasta este corte tiene lugar la dinastía Julio-Claudiana porque después empieza la dinastía Flavia, ¿sí? Otra familia palaciega que, digamos, hay un interregno en realidad entre una dinastía y la otra, que es un periodo de transición
y después empieza entonces la dinastía Flavia, Vespasiano y todos ellos. A ver, dentro de este contexto del periodo imperial es que vive Séneca y compone su obra. Séneca, en realidad, ni siquiera nace en Roma, él nace en Hispania, concretamente en Córdoba. ¿Sí? Hispania ya es, para ese entonces, claramente una de las provincias romanas, parte del territorio romano. Se traslada a Roma para adquirir su formación y al mismo tiempo para insertarse de lleno en el escenario político. Tanto es así que comienza el cursus honorum a tal punto que es edil entre el 34 y el 35, cuestor entre el 34 y el 35 y edil entre el 37 y el 38. Es decir que eh, su, sus cargos públicos empiezan ya durante el gobierno de Tiberio y Calígula. ¿Sí? Esto me parece algo importante. Después, con Calígula y con Claudio, Séneca tiene sus conflictos, a tal punto que después de distintas condenas a muerte y intermediaciones que lo salvaron de tal suerte, es exiliado en Córcega. Y fíjense que digamos, buena parte del imperio o del gobierno de Claudio, Séneca está exiliado. Después vuelve por intermediación de Agripina, la segunda mujer de Claudio, que es nada más y nada menos que la madre de Nerón. Y Agripina intercede para que el perdón le sea concedido a Séneca y entonces pueda volver a Roma. Acerca de por qué este conflicto tanto con Calígula como con Claudio, especulaciones hay un montón, francamente. Es difícil de saber con precisión qué ocurrió en esos años en términos de los intereses políticos de uno y otro. Me refiero de Calígula y de Claudio. El punto es que en el 49 Séneca vuelve a Roma y por pedido de Agripina, la madre de Nerón, se encarga de la educación de su hijo. Y esto es muy importante porque vuelve a ingresar, ahora sí, ya de lleno, Séneca a la familia imperial. ¿Sí? Es importante decir que durante el imperio el Senado sigue funcionando, según el periodo con mayor o menor incidencia, pero durante el periodo el Senado, la institución de la República por excelencia, el Senado persiste. Aún durante el Principado de Augusto hay un Senado, ¿sí? Dibujado, pero Senado al fin, quiero decir. Senado al fin en el sentido de la institución, aunque más no sea nominal. Digo porque hay todo un sentido común dentro de la mentalidad romana asociada al Senado y un valor, por ende, allí conferido. En el caso entonces de Séneca, su ingreso ya más definido a la familia imperial se da como educador de Nerón. Claudio muere envenenado sospechosamente, hay quienes atribuyen a Nerón justamente tal envenenamiento, y Nerón entonces, candidateado como sucesor de Claudio, porque es el hijo de Agripina, la segunda mujer de Claudio, Nerón entonces asume como el último emperador de la dinastía julio-claudiana. Es en ese momento, sobre todo, en el que se produce la buena parte de la obra de Séneca. Pero digo, como para tener un poco en cuenta estos avatares históricos que hacen a las relaciones entre Séneca y el poder, que esto me parece que es un punto interesante. Respecto de qué escribió Séneca, podemos distinguir su obra en dos grandes grupos o subgrupos, las obras en prosa y las obras en verso. ¿Sí? Recuerden que para los antiguos los géneros
discursivos estéticamente se percibían de acuerdo con estar escritos en prosa o en verso. Es la gran diferencia. Después vemos qué es cada cosa, pero primero hay que saber si es prosa o verso, ¿no? Dentro de la prosa tenemos una cantidad extensa de diálogos. Séneca, al igual que Cicerón, hereda esta tradición platónica de escribir filosofía en forma de diálogo. Hay una cantidad de tratados también filosóficos y están también las epístolas a Lucilio, una centena de epístolas a Lucilio también de carácter muchas veces filosófico. De todos los textos, diálogos, tratados y epístolas, sobresalen, me parece a mí, y sobre todo para vincular con la Medea, el famoso De ira, acerca o sobre la ira, sobre la vida feliz, sobre la tranquilidad del alma y sobre la brevedad de la vida. Todo esto declara impronta estoica, ¿sí? El estoicismo en Séneca es fundamental, ¿sí? Nosotros ya hemos visto, hemos hecho referencia, mejor dicho, a la incidencia de las escuelas helenísticas, de las escuelas filosóficas helenísticas en Roma. Bueno, el estoicismo, como hemos dicho más de una oportunidad, es una escuela filosófica que calza a medida, ¿no?, de la mentalidad romana. En verso tenemos una sátira, ¿sí?, que es la apocoloquíntosis de Divi Claudi, es decir, la transformación en calabaza del divino Claudio. El divino Claudio no es nada más y nada menos que el emperador Claudio. Y también se puede traducir por calabaficación, o sea, de calabaza, o zapallización. Bueno, son neologismos claramente porque la misma palabra apocoloquíntosis es más fácil pronunciarlo en latín que en castellano, ¿no? La propia palabra en latín es un neologismo. Bueno, es una sátira claramente al emperador Claudio. Y también en verso tenemos todo el corpus trágico de Séneca. Corpus trágico que manifiesta una cantidad de relaciones de intertextualidad porque maneja muchos hipotextos Séneca. Fundamentalmente, por un lado, tenemos los trágicos griegos, ¿sí? Me refiero a Esquilo o Esquilo, como lo quieran acentuar, Sófocles, digo como lo quieran acentuar porque se puede acentuar de las dos maneras, y Eurípides. ¿Sí? En el orden cronológico, estos son los tres trágicos griegos, los tres tragediógrafos griegos. Séneca claramente consulta fuentes de estos tres autores, pero también consulta, o cuando digo consulta, trabaja literariamente, con fuentes romanas, ¿sí? Con Ovidio, claramente, también con Virgilio. Esto me parece que es importante decirlo. En el campo literario romano, Virgilio y Ovidio claramente son puntos de referencia para Séneca. No digo que sean los únicos, ¿eh? Bien, tenemos entonces dos Hércules, el Hércules Furens, ¿sí?, el Hércules Furioso, y Hércules en el Eta. Tenemos una versión de las Troyanas, de Fenicias, y después esta saga, digo saga por, digamos, la interrelación en cuanto a la construcción de ciertos personajes. Tenemos la Medea de Séneca, que claramente trabaja con el hipotexto de la Medea de Eurípides, trabaja con el libro cuarto de Neida, al igual que la Fedra, trabaja con Metamorfosis de Ovidio y trabaja con la Heroída de Ovidio, de Medea Jasón, claramente. Tenemos el Edipo, que es un texto que está en conexión con el propio Edipo de Sófocles. Tenemos un Agamenón, ¿sí? Hay un Agamenón también de Esquilo. Y tenemos Tiestes. Claramente hay distintos ciclos mitológicos que Séneca relabora. Bueno, en el marco del estoicismo, vale decir que hay toda una, si se quiere, una discusión en torno a, bueno, ¿qué relación hay entre el corpus filosófico de Séneca y su producción trágica?
Para eso es conveniente recuperar algunas de las ideas del estoicismo. Sobre este tema, yo acá hago una síntesis, imagínense, ¿no? Todo el estoicismo en una diapositiva no se puede compactar. Sugiero, si les interesa el tema, profundizar a través de, se me ocurren dos textos ahora. Uno es el de Cordero, La invención de la filosofía. Y otro es de Mondolfo, que es la filosofía antigua. O el pensamiento, no, perdón, el pensamiento antiguo. Bueno, pues si les interesa profundizar acerca del estoicismo, aunque sea estos dos textos, pueden venir bien. Hay mucho más, ¿no? Pero... Bien, los estoicos, recuerden que es una escuela filosófica del helenismo, ¿sí? Sobre todo siglo III antes de Cristo, ¿sí? Fines del cuarto y tercero antes de Cristo. El estoicismo es una escuela filosófica que surge entonces en el periodo helenístico, y el nombre lo toman del término griego stoikos, que significa pórtico, los del pórtico. Estos stoikoi son los del pórtico, en el sentido de que se juntaban en un pórtico a discurrir acerca de filosofía. De ahí el nombre que adoptaron. El sistema estoico está organizado en tres ejes, ¿sí? Física, ética y lógica. ¿Sí? Es como un triángulo que forman las tres disciplinas básicas del sistema estoico. Es un sistema que se adecua a la nueva condición del individuo heleno en tanto cosmopolita. ¿Sí? Una de las características, vamos, en la transición del platonismo aristotelismo, ¿sí? Siglo IV, a este siglo III, es justamente la expansión tiene que ver con la expansión justamente del territorio heleno, ¿sí? Ya fuera de los límites de Grecia, la expansión que genera Alejandro Magno, y en consecuencia la disolución del esquema de la polis. Por eso el individuo heleno ya no es un, eh, un polites en el sentido de un ciudadano de una polis, de una ciudad-estado, sino que es un individuo de todo un mundo que lo excede territorialmente. Esa nueva condición, digamos, trae como consecuencia el surgimiento de estas nuevas filosofías. Toda diferencia, este acento no va, se adecua. Toda diferencia de nacionalidad, de raza o estrato social era considerada como antinatural. La única distinción que admitían era entre el hombre ignorante y el sabio. ¿Sí? Acá aparece, ¿sí?, la figura del sabio, que en latín vamos a llamar sapiens. Su filosofía materialista parte del axioma por el cual lo que es cuerpo. ¿Sí? Tanto el estoicismo como el epicureísmo son filosofías materialistas. Esto quiere decir que el principio del ser, el principio ontológico, es materia. ¿Sí? En el caso del estoicismo es cuerpo, en el caso del epicureísmo es átomo. Esa es la mínima unidad indivisible de material. La physis, ¿sí?, es decir, la naturaleza, abarca toda la realidad corpórea y eterna. En ese todo cuerpo materia están incluidos también los valores, los sentimientos y las cualidades morales. Subrayo esto porque este es un eje central que Séneca va a explorar mucho, ¿sí? Y si de lo que se trata en el caso de las tragedias es de poner en escena emociones al extremo, bueno, el estoicismo viene a teorizar sobre eso. Esto implica que es todo aquello capaz de actuar o padecer, ¿sí? Ese todo cuerpo materia. El ser humano se halla así en comunión con la naturaleza, pues su logos está presente en esa totalidad y organiza, ¿sí?, logos en tanto discurso en sentido amplio. Acá hay que notar la valencia del sentido de unir, que está en la etimología del término logos. En este contexto, el hombre, al poseer la facultad distintiva de la frónesis,
del razonamiento, del pensamiento, tiene la capacidad de vencer las pasiones, que son movimientos irracionales del alma. Vivir de acuerdo con la razón y así llegar a ser sofos, sabio, sapiens en latín. Solo de él esto depende. ¿Sí? Es una síntesis, digamos, de la preceptiva estoica acerca de las pasiones y la racionalidad. Entonces, el individuo arrojado a este estado cosmopolita es un individuo que puede ser sabio o ignorante. Cualquier otra diferencia es antinatural. La manera de ser sabio tiene que ver con deponer las pasiones en pos de la razón. ¿Sí? De allí que las emociones vividas a un extremo, los sentimientos vividos en un grado de exacerbación, constituyan un peligro y un peligro que en lugar de unir desuna, por eso la importancia de la etimología de logos, en esa totalidad de la que hablamos, es la pasión en lugar de unir desune y por ende se deja de ser o se imposibilita el acceso a ser un sabio, ¿no? Un sofos en griego, un sapiens en latín. Digo, tengan en cuenta todo esto porque lo van a ver reflejado, no reflejado, pero sí para pensar cómo opera en el entramado de la Medea en particular. Conviene ahora revisar un poco la definición de tragedia que aparece en la Poética de Aristóteles. Digo esto porque claramente Aristóteles hace una definición de tragedia por oposición a la comedia. Nosotros hemos visto Plauto. Entonces, es conveniente tener en cuenta esta tensión entre comedia y tragedia que ya propone Aristóteles. Dice entonces en la Poética: la tragedia es pues imitación. Acá imitación está traduciendo el término griego mímesis, que hay todo un problema de traducción acá para mímesis, porque mímesis no implica reflejo especular, ¿sí? No es que es un espejo de la realidad, en ese sentido como pasivo, para nada. De hecho, hay autores que proponen traducir mímesis por ficción. En fin, la tragedia es pues imitación de una acción elevada y completa que posee una medida, con un lenguaje sazonado con cada una de las especies, por separado en las distintas partes, actuando y no por medio de narración, y que, a través de la conmiseración y el temor, produce la purificación de estos efectos. Es el término griego catharsis. Traducimos catarsis. Bien, me parece interesante rescatar dos sentidos justamente de la definición aristotélica. Por lo pronto, la idea de que es una acción elevada, ¿sí?, frente a lo cotidiano de la comedia. De allí que en general las tragedias, digamos, aprovechen el material mitológico. La materia prima de una tragedia es la mitología. Son obras de asunto mitológico. Esto me parece que es un rasgo relevante. Cuando Plauto en el Anfitrión, este año no leímos esa comedia, pero cuando Plauto en el Anfitrión recupera un tema mitológico como es el nacimiento de Hércules, está generando una tensión al interior del género, a tal punto que el propio prólogo, Mercurio, dice que esto es una tragicomedia. ¿Sí? Es algo muy interesante lo que hace Plauto ahí en Anfitrión. Pero bueno, digamos que la comedia en principio justamente no es, al menos la Paliata, no es de asunto mitológico. Pero al interior de la Paliata tenemos un ejemplo de una que sí y que tensiona justamente las barreras o los límites, las fronteras del género. Y la otra cuestión que me parece interesante de esta definición y que ha generado mares de tinta, podrán imaginar, es el concepto de catharsis. ¿Sí? La idea de catharsis tiene que ver justamente con que la tragedia es un género pensado para la puesta en escena. Y en esa actuación, ¿sí?, en esa representación, en esa performance,
lo que produce la tragedia a través de la conmiseración y el temor que genera en el auditorio, es decir, a través de un efecto de empatía, ¿sí? Y en empatía uno puede recuperar la raíz griega de pathos, o pathos, mejor dicho, ¿sí? Pasión en sentido amplio, produce una purificación de esos efectos. Digamos, hay un componente central en la tragedia que tiene que ver con movilizar, ¿sí?, las emociones en el auditorio. Bien, de esta definición de tragedia se desprenden 6 componentes que forman una jerarquía y los vamos a recuperar a continuación. Por un lado, la tragedia está compuesta por una trama o un relato, lo que en griego podemos llamar mythos. De ahí viene mito, claramente, pero mythos, el primer significado es trama, relato. Es la parte fundamental, ¿sí? Es el principio y alma de la tragedia, tiene que ver con la composición de las acciones. De este componente se desprenden los que siguen. Por un lado, los caracteres, eth, ¿sí?, es el plural de ethos. Los personajes, o mejor dicho, los sujetos de la acción, en tanto tienen un modo de ser, ¿sí? Justamente, bueno, acá lo había puesto, un ethos, implicados en la trama. Nosotros habíamos hablado de ethos a propósito de la oratoria con Cicerón, ¿se acuerdan? Bueno, esto aparece también claramente en la tragedia. Y también en la comedia, ¿sí? Por supuesto, son personajes que están caracterizados de determinada manera. El tercer elemento tiene que ver con la dianoia, es decir, con el pensamiento. Los enunciados de relevancia ética, muy importante el nivel ético. Ético no es la moralina. Ético tiene que ver con modo de ser. Eso es ética, ¿sí? Modo de ser, justamente porque viene de ética, viene de ethos, que significa eso, carácter en tanto manera de ser. Estos enunciados de relevancia ética que los personajes formulan deben armonizar con los caracteres e iluminar la acción. ¿Sí? Hay una cantidad de tipo de enunciados en la Medea, de Séneca, por ejemplo. Y después hay un cuarto elemento, evidentemente, porque todo esto es en términos abstractos, si se quiere. Y después está la lexis, la expresión lingüística, los parlamentos, ¿sí? Pero para Aristóteles eso ocupa un lugar secundario, en tanto entiende que el trabajo básico del poeta es el armado de la trama y que la puesta en palabras de esta es una operación posterior, muy relevante desde un punto de vista estético, pero inesencial para la función de la tragedia. En definitiva, es lo que nosotros leemos, este ítem 4, y después reconstruimos o desandamos 1, 2 y 3. Bien, bueno, está el quinto y el sexto tiene que ver con la música y la ejecución, por supuesto. No los incluí acá, los 4 principales son estos, ¿no? Después viene la música que acompaña, por supuesto, toda representación. Bien, en el caso de la Medea de Séneca tenemos cuanto menos 4 hipotextos, quiero decir, 4 textos con los que Séneca trabajó. Trabajó porque se sabe que trabajó en estos textos porque hay elementos que permiten establecer relaciones de intertextualidad entre la propia Medea de Séneca y la de Eurípides, las argonáuticas de Apolonio de Rodas, ¿sí? Porque como ustedes saben, el mito de Medea y Jasón se enmarca dentro de un ciclo mayor, que es el ciclo de los argonautas, la expedición de los argonautas, que es narrada por Apolonio de Rodas. Aparece el mito de Medea también y de Jasón en las Metamorfosis de Ovidio, y hay una carta, como dije hace un rato, una heroída de Medea a Jasón mismo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo Séneca trabaja con textos que pertenecen tanto al campo literario romano cuanto al campo literario griego. Esto me parece que también es algo relevante en términos de las apropiaciones y los usos que hace Séneca. Si vamos concretamente al texto de Séneca, a mí me gustaría detenerme en 3 pasajes por lo menos para proponer algunas líneas de sentido y que ustedes después exploren
más allá. Por un lado, me parece importante el monólogo de Medea con que se inaugura la obra. Vale decir que la que empieza a hablar es Medea y la que termina de hablar es Medea. En los extremos de la obra está el parlamento de Medea. En el primer caso es un monólogo, ¿sí? Es un monólogo donde empieza con esta conjura invocando a los dioses del matrimonio, justamente porque la ofensa que recibe Medea, este dolor que propulsa su estado de furia y de enajenación, eh, suele decirse que las tragedias de Séneca están, digamos, asentadas sobre la estructura dolor, furor, que es la reacción del personaje, y nefas, que es el acto sacrílego que comete el personaje producto de su furor. El furor entendido como un estado de enajenación. Digo, el monólogo de Medea me parece relevante en términos de que es no solamente el parlamento con el que se inaugura la obra, y es una tirada larga de versos, teniendo en cuenta además que Medea es la última en hablar en escena, cuando consuma su plan criminal de venganza, y en el medio, otro pasaje en el que me quiero detener del acto segundo tiene que ver con el rol de la nutrix, con el rol de la nodriza. Esto también me parece que es importante en términos del contrapunto que se genera entre Medea y la nutrix, justamente. Bueno, si les parece, leemos los pasajes y comento brevemente estas líneas de análisis para que ustedes después sigan explorando. Bien, dice: dioses del matrimonio, y tú, Lucina, guardiana del lecho nupcial, y tú que enseñaste a Tifis a gobernar la nueva embarcación que había de dominar los mares. Acá va a hacer referencia a la expedición de los argonautas. Y tú, terrible soberano del mar, y tú, titán que distribuyes al mundo la claridad del día, y tú, Hécate, la de tres semblantes, que ofreces un resplandor cómplice a las misteriosas ceremonias, y vosotros, dioses, en cuyo nombre me prestó juramento Jasón, y a quienes es lícito, sobre todo a Medea, elevar sus ruegos. El caos de la noche eterna, los reinos situados en la parte contraria a esta de arriba, y los manes impíos, y el señor del lúgubre reino, y la señora, que con mejor fidelidad que yo fue raptada, se refiere a Prosérpina, con vos nada halagüeña yo os conjuro. Bueno, fíjense la enumeración de invocaciones con la que empieza Medea, ¿no? Y sigue en la misma tirada. Ahora acudid, ahora, diosas vengadoras del crimen, con los pelos sueltos erizados de víboras, estrechando la lúgubre antorcha en vuestras manos ensangrentadas. Acudid horripilantes, como aquella vez que estuvisteis apostadas junto a mi tálamo nupcial. Dad muerte a la nueva esposa, y muerte al suegro, y a la real estirpe, y a mí algo aún peor que yo pueda pedir para desgracia del esposo, que viva, que anda errante por ciudades desconocidas, pasando necesidades, desterrado, temblando de miedo, odiado, sin un lugar fijo, que, famoso ya por andar siempre buscando alojamiento, anhele el umbral ajeno, que me eche en falta a mí como esposa, y, peor que esto, ya no voy a poder pedir nada, a unos hijos que se parecen a su padre y que se parecen a su madre. Parida, ya está parida la venganza, yo la he parido. Bueno, claramente acá tenemos un inicio con una proliferación, con todo un despliegue, mejor dicho, de retórica, y el sujeto ya está en estado de descontrol, ¿no? Esta idea de los pelos sueltos, piensen en toda la iconografía, ya desde antiguo, pero en buena parte de la historia occidental, de
representar a la mujer en estado de enajenación con los pelos revueltos, ¿no? Ahí hay un componente. Y esto de las diosas vengadoras se refiere a las erinias, a las furias. Está invocando a estas diosas infernales, eh, a las arpías, ¿no? Se está refiriendo a estas divinidades. Pasó a invocar a todos los dioses, ¿no? Pero todo invertido, ¿no? Fíjense cuando repasan el pasaje todo el campo léxico de lo invertido, lo trastocado, ¿sí? Porque esta es una configuración permanente en el discurso de Medea. Y fíjense cómo ya desde el comienzo, acá no termina el Parlamento, sigue, yo recorté los primeros 26 versos. Ya desde el comienzo, Medea habla de este plan que va a urdir para vengar la ofensa recibida por Jasón, que va a casarse con Creusa. Me parece entonces relevante este primer tramo, ¿no? Bien. El rol de la Nutrix. En el acto segundo tenemos un contrapunto muy largo y muy interesante, en un extracto apenas. Después de un primer parlamento de Medea, la nodriza intenta apaciguarla, ¿no? Y empieza el contrapunto entre lo que en apariencia es el discurso de la locura versus el discurso de la razón. Digo en apariencia porque lo que parece interesante para que ustedes exploren, a mi modo de ver, tiene que ver con el hecho de que detrás de este discurso en apariencia enajenado, hiperbólico, descontrolado de Medea, y piensen qué implica eso para el estoicismo, van a encontrar ustedes, me parece, cuando lean la obra, el cuidadoso diseño de un plan de venganza. Y ese cuidadoso diseño presupone un grado de racionalidad muy elevado. Entonces, habría que pensar en qué medida se da esta tensión entre lo racional y lo irracional. Me parece que es una línea de análisis muy potente para pensar la tragedia de Séneca en general y la Medea en particular. Dice la Nutrix entonces: calla, te lo ruego. Esconde las quejas y encomiéndalas a lo más hondo de tu dolor. El que en silencio, con actitud paciente y serena, soporta hasta el final las graves heridas, puede devolverlas. La ira que se encubre es la que daña. Una vez confesados, los odios pierden la capacidad de venganza. Ligero es el dolor que puede entrar en razones y mantenerse oculto. Los grandes males, dice Medea, no quedan ocultos. Siento pasión por atacar. Detén ese impulso propio de una furia, hija mía. Apenas pueden defenderte el silencio y la calma. Medea. La fortuna a los valientes los teme, a los cobardes los aplasta. La nodriza le retruca: solo es loable el valor si es oportuno. Medea. Nunca puede no haber para el valor un momento oportuno. La nodriza. No hay una esperanza que abra un camino en esta situación angustiosa. Y Medea. El que nada puede esperar, que no se desespere por nada. Bueno, el contrapunto es un contrapunto argumentativo. Porque fíjense que si bien la nodriza formula una sentencia tras otra, con el mismo tono y con el mismo recurso le retruca Medea. Por eso digo, yo creo que hay que matizar la idea de que el discurso de Medea es pura enajenación, puro descontrol. Y fíjense también los campos semánticos, ¿no? Qué palabras se repiten o vinculadas con qué significados. Eso me parece relevante. Y hacia el final de la tragedia, en el acto quinto, cuando la nodriza le sugiere que, bueno, tenés que irte porque esto
se descontroló. Medea le retruega con un parlamento muy largo en el que formula para mí, una de las frases más tremendas de toda la tragedia por las implicancias que tiene. Dice Medea: alejarme yo, si hubiese huido antes, volvería para esto. Estoy gozando del espectáculo de unas bodas inauditas. ¿Por qué pierdes aliento, alma mía? Prosigue el éxito de tu impulso, esa parte de tu venganza de que estás gozando. ¿Qué significa? Amor sientes aún insensata, si te es suficiente dejar viudo a Jasón. Busca un tipo de castigo inusitado y prepárate a ti misma en ese sentido, que se aparte a un lado todo lo sagrado. Sé expulsado lejos el pudor, leve es la venganza que llevan a cabo unas manos puras. Entrégate a la ira y despierta tu languidez y apura por completo con toda tu fuerza los viejos ímpetus desde lo más hondo de tu pecho. Que todo a lo que has llegado hasta ahora sea considerado benevolencia. Manos a la obra. Yo haré que sepan qué insignificantes y qué del montón fueron los crímenes que yo he cometido por él. Estos han sido un entretenimiento para mi dolor. ¿A qué cosa grande podían atreverse unas manos inexpertas? ¿A qué los violentos arrebatos de una muchacha? Ahora soy Medea. Mis dotes naturales han ido creciendo con los males. Me alegro, sí, me alegro de haberle arrancado a mi hermano la cabeza, me alegro de haber despedazado sus miembros y de haber despojado a mi padre de su bien guardado reliquial, me alegro de haber armado a unas hijas para perdición de un anciano. Bueno, en el último tramo se produce el asesinato por parte de Medea de los hijos, y en ese momento es esta frase fatal, literalmente en latín, Medea nunc sum. ¿Sí? Medea ahora soy. Esto me parece que es muy importante porque fíjense cómo la consumación de la identidad del personaje, recién ahora es Medea, tiene que ver con la consumación de su plan de venganza. En este estado de, digamos, en el pico máximo del dolor y por ende del estado de furor y por ende del acto criminal sacrílego, ¿no? El nefas último que está por cometer, en ese punto se consolida la identidad del personaje. Por eso, ahora soy Medea. Esta frase, imagínense, ha sido interpretada de muchas maneras, pero una, me parece, para pensar y para que ustedes sigan cavilando, tiene que ver con la vinculación entre la identidad del personaje y la consumación de un plan de venganza. Cómo eso va de la mano. Bueno, hasta acá entonces.